Abramos primero Samuel, vamos a ver 3 capítulos esta mañana. Mi intención es predicar hasta las 3 de la tarde y después seguir con el taller. Y así estamos bien. Mientras lo está buscando, es un texto difícil de encontrar. Escúcheme, imagínese usted a alguien que decide tomar un atajo en la carretera, está conduciendo y dice, tengo que llegar a tal lado, voy a coger un atajo. Y lo toma para evitarse el tráfico. Al principio del camino parece una buena idea, va a ir más rápido, va a ir más cómodo, pero con el paso del tiempo las calles se vuelven más estrechas, solitarias, peligrosas, y lo que parecía una solución fácil termina llevándote a una situación mucho peor de la que estabas, en la que estabas. Así ocurre muchas veces en nuestra vida diaria cuando nosotros enfrentamos problemas. El temor, la angustia, la desesperación, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones que en el momento parecen buenas ideas, pero después te metes en problemas mucho peores de los que querías evitar. Esto fue lo que le pasó a Saúl y a David. Siempre recuerden que la vida de Saúl y David están puestas en una especie de camino, uno a un lado y el otro al otro lado, pero con un distinto final. De hecho, Saúl, al no recibir respuesta de Dios, buscó ayuda donde no debía buscar ayuda. Por otro lado, David tomó la decisión de refugiarse de sus enemigos, pensando que era la mejor salida. Y se refugió en los enemigos de Dios. Ahí estaba toda su familia, llevó la familia también de sus soldados, de su pequeño ejército. Entonces dijo, es una buena idea. Ambos tomaron decisiones apresuradas por la situación, pero al final las dos historias tienen un final completamente distinto. Hoy vamos a ver las decisiones que tomamos en momentos de crisis y que algunas de esas definen nuestra historia. Para que lo tenga en mente, capítulo 26, nosotros vimos a David perdonando la vida de Saúl. Capítulo 27, David toma la sabia decisión, sabia entre comillas, decisión de irse a refugiar con los enemigos de Israel. Él estaba en una situación, digamos, desesperada para el momento. Él dijo, Saúl me está persiguiendo. La mejor solución es irme otra vez donde los enemigos de Israel. Aparentemente no aprendió nada de la primera vez y dijo, pues es una buena idea. Entonces, quiero volver a ver qué pasa. Y se refugió con los enemigos de Israel. El final del capítulo 27 nos dice esto. Capítulo 27, versículo 12 dice, Aquis confiaba en David y decía, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Entonces David y Aquis habían formado ya una relación, y una relación basada en una decisión, pues, apresurada por momentos que iban a pasar, pero él tomó esa decisión. Para esta decisión, David va a empezar a construir toda una vida alrededor de Aquis. Aquis, enemigo de Israel y enemigo de Dios. Entonces David empieza a mentir para quedar bien con Aquis. Entonces la solución de David fue, me voy con los enemigos de Dios para que Saúl no me atrape, pero terminó construyendo toda una vida para agradar a los enemigos de Dios. Capítulo 28.
Dice versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. Otras traducciones habla de que Aquis le dijo: te daré el privilegio o la responsabilidad de guardar mi cabeza. Algunos expertos, algunos comentarios que encontré, hablaban de que es interesante que Aquis le diera a la protección de su cabeza cuando David venció a Goliat cortándole la cabeza. Y Goliat era servidor de los filisteos. Esto es como cuando alguien se mete en un pequeño problema, pero este pequeño problema se va convirtiendo en un gran problema. Al principio solo era huir de Saúl, pero después ya se convirtió en el sirviente de Aquis, enemigo de Israel, enemigo de Dios. Yo se me preguntaba, ¿cómo alguien en un momento que no quiso ni alzar su espada contra el ungido de Dios termina siendo parte del ejército del enemigo de Israel? Porque al principio era eso. ¿Cómo alguien termina siendo eso? El capítulo 28 narra la decisión de Saúl. Saúl se va a enfrentar a un problema porque los filisteos estaban organizando su ejército y David estaba con los filisteos. Y ya conocemos cómo era David. Era un gran comandante, un gran general. Así que tenía muchas cosas para perder. Saúl tenía un gran problema. Versículo 4 dice: así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por un urín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus siervos: busquen a una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Y aquí tiene que ver lo que vimos la semana pasada cuando David dijo: ustedes que tenían que proteger a su rey, da un condenado. Ustedes tienen que morir. Porque estos eran los consejeros del rey. El rey está diciendo: ¿saben qué? Ni Dios, ni Urín, ni los profetas me están respondiendo. Tráigame una divina. Y los consejeros, que son buena onda, le dijeron: sí, allá conocemos, allá hay una divina. Y ese era todo el grupo alrededor de Saúl. Saúl está en un gran problema y toma la decisión de irse con una adivina. Otra vez, por un problema, Saúl toma una decisión que va en contra de Dios. Pero esa decisión definiría su final. En cuanto a David, David va a ser mencionado ya en el capítulo 29, pero sí recuerden que estas dos historias van a la par. David está en un gran problema también porque los filisteos dicen: vamos a la guerra y tú vas a venir con nosotros. David tenía toda su familia y tenía las familias de sus soldados, entonces era un gran problema decirle a los filisteos: no, sabes que no, todo lo que hice era una mentira. Pero David dice: sí, vamos a ir a la guerra, porque se había metido en este problema. David está a punto de ponerse todavía en un problema más complicado, porque hasta el momento todo era hablar y hablar, todo era pues palabras, todo era un asunto de palabras. Pero David no ha ido todavía a la guerra, pero los filisteos ya están queriendo ir a la guerra. Entonces hasta este momento David solo estaba ahí mintiendo, tratando de crear una historia para guardar toda su familia, pero las cosas se están complicando porque ya toca ir a la guerra. David está a punto de entrar en un camino que se va a ir complicando y complicando, porque ¿cómo le dices a todos los filisteos? ¿Saben qué? No, somos amigos de Israel y con 600 hombres y ellos con todo un ejército. Era un gran problema. Y esto me llevó a reflexionar, hermano, sobre el hecho de que a veces nosotros tomamos decisiones creyendo que no tenemos salida, cuando en realidad no hemos llegado a ese punto. Sin embargo,
el actuar bajo esa posición, nosotros podemos terminar tomando una decisión que en lugar de ayudarnos, nos conduce a una situación en la que verdaderamente no va a haber salida. Entonces nos encontramos en una situación difícil en la vida y nosotros interpretamos esta situación. En esta situación no hay salida. No hay otra cosa que hacer que irme con los enemigos de Israel, con los enemigos de Dios. No hay otra salida. Pero esa simple decisión termina llevándote a un camino donde verdaderamente no hay salida. Saúl tomó una decisión que lo llevó a definir su final. David estaba a punto de meterse en un problema que lo podía cambiar todos los dos en el mismo camino, pero con un final distinto. Un dato importante para usted es que Saúl está desesperado buscando el consejo de Dios. Al no verlo, busca el consejo en Samuel. Él busca a la divina para que le traiga a Samuel. Si usted recuerda, Samuel no volvió a conversar con Saúl después de su desobediencia. Y sí, David le va a permitir que Saúl vea a Samuel, pero su encuentro solo dejaría claro el destino de Saúl. Mis hermanos, mientras usted tenga tiempo, busque el consejo de Dios para su vida. Porque puede ser que cuando te encuentres verdaderamente desesperado, lo único que recibirás de Dios es la confirmación de tu final. Así que mientras tengas tiempo, busca el consejo de Dios. No juegues con tu vida, no juegues con la justicia, no juegues con Dios. Versículo 16, capítulo 28 dice: y Samuel dijo: entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, y aquí uno dice, no va a tener consecuencias, ¿no? Además, el Señor entregará a Israel a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? Muerto. Mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Por otro lado, David tomó una decisión. Su deseo era escapar de Saúl. Estaba en un momento desesperado. Y dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué mal puede pasar aquí? Pero su decisión lo está llevando a poner no solo a Saúl como enemigo, sino a todo Israel como enemigo. Su decisión de escapar lo llevó a un problema mucho más grande. La decisión para no tener más problemas lo llevó a tener peores problemas. Pero Dios va al rescate de David y resuelve el problema en que David se había metido. Capítulo 29, versículo 1. Los filisteos reunieron a todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué es aquí estos hebreos? Y Aquis le dijo a los jefes de los filisteos, ¿no ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mi lado hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, haz que este hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató
hirió a miles, David a 10,000. Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, y noten la palabra que está utilizando, vive el Señor, que tú has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. ¿Qué está pasando? Dios está resolviendo el problema. Es tanto así, hermanos, que el nombre de Dios se vuelve a mencionar en este capítulo y en labios de un enemigo de Dios que es un filisteo. Si usted recuerda el capítulo anterior, no se menciona el nombre de Dios. El escritor nos está diciendo: David sacó de su vida y de su labio, de su corazón, de su mente a Dios. Y no se menciona el nombre de Dios mientras él empieza a tomar decisiones. No hay Dios ahí. Él empieza a tomar decisiones y no hay Dios ahí. Y en el capítulo 27, en el capítulo 28, se vuelve a mencionar el nombre de Dios, pero por labios de los filisteos. Así que Dios está interviniendo en la vida de David, aunque David no esté interesado en esto. Y tuvo que ser así, hermanos, por medio de un filisteo, porque si fuera por David, sus hombres hubieran muerto. O sea, David se metió en un problema por una decisión de: me voy a escapar, tengo este problema, me voy a escapar acá. Y se mete un problema mucho más grande. ¿Quién lo salva? Dios. Y pone Dios en el corazón de los príncipes de los filisteos el hecho de que David puede ser su enemigo. Tal vez sí, tal vez no, pero era una posibilidad, y Dios pone esa posibilidad en el corazón de los filisteos. Y son los mismos filisteos que dicen: no, David no va a la batalla, y se libera David de este problema. David se había metido en un problema que solo Dios lo pudo sacar. Era así de grande el problema, que solo Dios lo pudo sacar. Si él hubiera tomado una decisión, cualquier decisión de: ¿saben qué, filisteos? Mejor no. Y es como cuando alguien toma una decisión, se mete en más problemas y después quiere salir por sí mismo. No puede. Tiene que venir Dios y resolver tu problema. Mis hermanos, no estoy diciendo con esto de que nos metamos en problemas. De hecho, le estoy diciendo todo lo contrario. Porque David está en los planes de Dios, pero tú no sabes si estás en los planes de Dios. Así que si te metes en problemas, ¿cómo sabes que vas a salir? Si tomas decisiones en contra de Dios por un problema, por una situación difícil, ¿cómo sabes que vas a salir? Porque si no fuera que David estaba en los planes de Dios, no hubiera salido de su problema. Capaz hubiera ido con los filisteos a pelear contra Israel, hubiera destrozado a Israel y hubiera cambiado totalmente la historia. Porque ¿qué hubiera hecho después David con 600 hombres frente al ejército ganador de los filisteos? Se metió en un gran problema y solo Dios, porque tenía un plan con David, lo pudo sacar. Pero ¿cómo tú sabes que tienes un plan con Dios? Dios puede librarte de tus problemas, eso es algo real, pero no te da el derecho de poner a prueba el nombre de Dios. Versículo 7, capítulo 29, dice: ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: pero ¿qué he hecho? Y yo me preguntaba, además que Dios te está liberando, es rebelde, ¿no? ¿Pero qué he hecho? ¿Y qué he hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta el día de hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. ¿Y cuál era? Pues Israel. O sea, ahora su rey era Aquis. Aquis respondió a David: yo sé que eres grato a mis ojos, como el ángel de Dios. Y vuelve a mencionar a Dios. Sin embargo, los comandantes de los filisteos han dicho: él no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que ha venido conmigo, y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad, parte de aquí. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Cresel.
Sí, Dios le rescató y Dios puede rescatarte de los problemas en los que tú te metiste, pero no pongas a prueba creyendo que la desobediencia no tiene consecuencias. Um, yo diría que no sigas tirando la cuerda porque en cualquier momento la vas a romper. Así que no juegues con la misericordia de Dios metiéndote en problemas, tomando decisiones que de ley te van a llevar a situaciones mucho más peligrosas. Cuando tú tomas una decisión fuera de la voluntad de Dios, te vas a meter en un problema mucho más grande. Y si tú no estás en la voluntad de Dios, o si no está en la voluntad de Dios liberarte, no te va a liberar. Así que esto es jugar con la voluntad de Dios y creyendo que Dios te va a liberar de todos los problemas. Así que sí te pregunto, ¿de cuántos problemas Dios te ha salvado? Pero ¿qué aprendiste de esos problemas? Porque yo estoy seguro que Dios te libró de problemas, pero ¿qué aprendiste de esos problemas? Yo espero que no sea que Dios te puede liberar de tus problemas. Yo espero que hayas aprendido que con Dios, con su ley, su misericordia, no se puede jugar. Si aprendiste diciendo, no, es que Dios me libera, entonces no aprendiste nada. Lo que tenías que haber aprendido es que con Dios, su ley, su misericordia, no se juega. Así que no te hagas enemigo de Dios. Cuidado con las decisiones que tomas, porque no sabes cómo va a terminar el asunto. Saúl, cuando desobedeció a Dios, él lo vio como una oportunidad de sacar algo. Recuerden que Samuel viene con una orden a Saúl y Saúl dice, pues sí, voy a hacer esto, pero voy a sacar un poquito de dinero de esto. Y su final fue dictado. En ese momento en que Saúl desobedeció, su final fue dictado en el mismo instante. Así que, ¿qué te hace pensar que tú no estás en la misma condición que Saúl? Que tu desobediencia dictó tu final. ¿Qué te hace pensar que hay otra oportunidad? ¿Los años que te siguen? No, porque Saúl también vivió algunos años más. Pero su final ya fue dictado desde el momento que desobedeció a Dios. Así que no juegues con la ley de Dios, ni su misericordia, ni juegues con el mismo Dios. No juegues con tu vida porque no sabes. Mientras tanto, algo está pasando. Capítulo 30. Mientras David se hacía la víctima de ¿por qué no me llevas a la pelea? Y se ofendió porque no le llevaron. Se sentía mal. Yo quiero ir a pelear contra Israel. Se ofendió. Algo pasó. Capítulo 1, versículo 1 dice: Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, territorio de los filisteos, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y había asolado a Ziklag y habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron a todos y siguieron su camino. Mientras David estaba haciéndose el valiente, diciendo, yo quiero pelear con ustedes, quiero matar israelitas, porque se había metido en este problema. Bueno, su familia estaba completamente abandonada. ¿Qué pasó? Un ejército enemigo vino y se lo llevó. Versículo 3. A propósito, esta partecita lleva grandes lecciones. No es eso el sentido, pero para que lo piense. Mientras estás involucrado en esto de quiero hacer las cosas en contra de Dios, tu familia está abandonada. Viene un enemigo y ¡fum!, ya te lleva. Versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ailón y la Jerseíta y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno
a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y aquí vemos como un levantar de David, porque David regresa al Señor. Y yo decía, por fin, después de tantas cosas que él había decidido, después de tantos años, porque él 1 año 4 meses estuvo con Aquis, pero después pasó un tiempo también. Y no tomó a Dios como consultor. Se olvidó completamente de Dios y por fin regresa a Dios. Dice que se fortaleció. David se acuerda que tiene el número personal de Dios y dice, tenía este número. Voy a llamarle por si acaso me va a atender. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar. ¿Se acuerdan que esto ya lo había hecho antes? Hijo de Alimelech. Te ruego que me traigas el efod. Tengo el número personal de Dios, dijo. Y Abiatar llegó al efod, le llevó el efod a David y David consultó al Señor. ¿Y qué le consultó? Le preguntan, ¿perseguiré a esta banda? Otra vez regresa. ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Ahora, note las historias paralelas, porque mientras Saúl recibe la noticia de su final, de sus hijos y de todo Israel, David está recibiendo la noticia de que sí va a alcanzar, sí va a resolver sus problemas, sí va a rescatar a su familia. Y son dos historias paralelas. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados, pero David siguió delante, y él y 400 hombres, porque 200 estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor, y se quedaron atrás. Ya llegaron en el campo a un egipcio que se lo llevaron a David, y le dieron pan y vino, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higo y 2 racimos de uvas pasas, y comió, y el espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven egipcio, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Y yo me preguntaba, qué casualidades, ¿no? En todo este desierto y camino, porque estaban persiguiendo a los amalecitas, te encuentras con un egipcio que casualmente se había enfermado y casualmente se encontró con el ejército de David. Casualmente están sucediendo las cosas. Casualmente no se murió. Porque dice que lo dejó porque estaba enfermo, pero no comió nada. Casualmente no se murió. Todo casualmente, ¿no? Entonces David le dijo, versículo 15, versículo 14, hicimos una incursión, él lo cuenta todo, ¿no? Hicimos una incursión contra el Neguev de los Cereteos, contra el de Judá y contra el Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarías a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Como diría mi mamá, como guaxas ahí. Estaban ahí disfrutando, como cuando los puerquitos ya comieron y todo ahí. Comiendo, bebiendo y bailando por un gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer. Pobrecitos los amalecitas. Estaban bailando, felices y paz viene. Pobrecitos. Y David los hirió hasta el atardecer el día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Siempre los jóvenes están huyendo. ¿Han notado? Siempre huyen. Cuando hay problemas, siempre huyen. Y aquí también. Y David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó.
pequeño o grande, hijo o hija, botín o cualquier cosa que había tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. Y aquí cambia la historia porque cuando los amalecitas se llevan a las mujeres, a los hijos, a las hijas, se llevan todo, querían apedrearlo. Pero aquí cambia todo porque dice, este es el botín de David. Es una gran diferencia cuando tú haces las cosas consultando al Señor. De perderlo todo, de casi apedreado, lo recupera todo. Pero no solo David recuperó lo que se había perdido, sino también el carácter, el corazón, el pensamiento de David cambia. Versículo 21, cuando David llegó donde estaban los 200 hombres que se habían quedado porque estaban fatigados, y tiene sentido porque yo sé la historia que estaban 3 días y con los filisteos ya yendo a la batalla, entonces 3 días de regresar a su ciudad y después de ir a buscarlos, estaban cansados y 200 hombres se quedaron fatigados. Cuando llegó David donde estaban los 200 hombres estaban demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente de Besor. Estos salieron al encuentro de David y el pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados que estaban dentro de ahí, porque se acuerdan que el ejército de David no era pues las mejores personas del mundo, todas las personas malvadas e indignos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre, su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo, y aquí ves el cambio, cuando tú haces las cosas consultando a Dios, lo que Dios hace en tu corazón y tu forma de ver las cosas, de responder las situaciones. Pero David dijo, no deben hacer esto, hermanos míos, con los que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos la banda que vino contra nosotros. Y hay un cambio en todo esto. Siempre recuerden las dos historias paralelas. David tomó una decisión, esa decisión le llevó a tener más problemas, pero Dios lo rescató. Pero Saúl, cuando se vio envuelto en todo este problema, dijo, ¿qué tal si me voy con una divina? Tomó una decisión, una pequeña decisión, pero esa decisión definió su destino. Son dos historias que terminaron distintas. Pero ¿cómo sabes tú en qué lado estás? ¿Cómo lo sabes? Porque Saúl, en medio de este problema, consulta a Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que Dios ya dejó de escucharte? ¿Cómo sabes que Dios ya dejó de responderte? ¿Cómo lo sabes? Por otro lado, Saúl le habla a Dios y Dios le responde de una. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que la decisión que tomaste no definió tu destino? Y después, cuando estés en un momento desesperado, tratas de hablar con Dios y Dios ya no responde. Y jugamos con nuestra vida, jugamos con nuestro destino, jugamos con el destino de nuestros hijos, diciendo, bueno, tal vez Dios después resolverá el problema en que me metiste, en que yo me metí. Pero ¿cómo sabes? Consecuencias hay para las dos partes, pero hay consecuencias más terribles. Y Dios sí puede dejar de responder. Sí te puede liberar de los problemas, pero también puede dejar de responder. Así que jugar con esta idea de me meto en esto porque estoy metido en este problema, peor es tener a Dios de enemigo. Eso es peor. Cualquier otro problema que nosotros tengamos en la vida, cualquiera otro, incluso la misma muerte, no tiene comparación con tener a Dios como enemigo.
Así que no hay nada, no hay ninguna situación que supere a tener a Dios como enemigo. Así que jugar con estas decisiones de voy a tomar una decisión, sé que va en contra de Dios, pero la tomo. ¿Qué mal puede pasar, no? ¿Cómo sabes que vas a tener otra oportunidad? ¿Cómo sabes que Dios va a responderte? Si me lo preguntan, es bastante eh, orgulloso pensar que Dios te va a seguir respondiendo después de tantas veces que tomaste malas decisiones. Y pensamos que nosotros somos la ovejita del Señor, que somos los siervos, y hablamos de esto de las pruebas, ¿no? Que Dios tiene una prueba para mí, yo estoy pasando una prueba. Y no, ¿cómo sabes? Hermanos, yo no soy amante del fútbol. En cierta época de mi vida sí me interesaba un poquito, pero no era lo más importante en mi vida. Yo tengo una historia que a mí me gusta mucho recordarla. Si usted se acuerda, esto es para los varones, tal vez se acuerde, en la temporada 2004-2005 de la Champions, y estaba en la final el Liverpool y estaba también el AC Milan. Y yo me acuerdo qué estaba haciendo, porque me acuerdo que iba al colegio y vi la mitad del partido y dije, aquí se acabó todo. Porque el Liverpool estaba 3-0, o sea, tenía 3 goles en contra. Y yo dije, aquí se acabó todo. Salí, cogí mis cosas y me fui al colegio. En medio del camino en el bus iba el fútbol. Y se gritaba el gol, gol, gol. Y yo me acuerdo que cuando llegué al colegio y conversábamos con los compañeros de esto, porque decían, ¿viste el partido? ¿Viste el partido? Porque fue algo espectacular, porque 3 goles abajo en un partido de Champions, el League. En la final remontaron ese 3-0 y ganaron en los penales. Me gusta mucho esa historia porque tú dices, los del Liverpool se metieron en un problema que parecía que no había solución, pero remontaron. Y es una gran historia del fútbol. Se convirtió en las mayores remontadas de la historia del fútbol. Y yo recuerdo cuando estaba, qué estaba haciendo y qué es lo que sentía acerca de eso, porque me pareció maravilloso. Y después me voy a la vida con Dios y yo creo que Dios puede hacer grandes y mejores cosas. Esa sensación de estaba en lo peor y ahora veo que Dios ha hecho algo maravilloso conmigo es mucho más grande que ese sentimiento que tuve con ese partido de fútbol, porque yo tengo a un Dios que creó el universo, que creó todo lo que nosotros tenemos, que creó mi vida, y ese es el Dios que está a mi lado y puede hacer cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos imaginarnos. Um, este relato, el relato de estos capítulos, a mí me dejó 3 verdades claras que quiero compartir con ustedes. La primera verdad es que las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios pueden llevarnos a situaciones peores de las que nosotros queríamos evitar. Tanto Saúl como David buscaron soluciones humanas para sus problemas, pero pero una sola decisión definió sus destinos. Y es posible que una solución, una aparente solución de nuestros problemas, cambie nuestros destinos o definan nuestros destinos. Pero sigue la pregunta, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque después Saúl intenta consultar a Dios. ¿Cómo sabes que te va a responder? ¿Cómo sabes que esa decisión que sabes que va a ir en contra de Dios no va a definir tu destino para mal? ¿Cómo lo sabes? Así que las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios sí pueden llevarnos a situaciones peores, pero también definen nuestro destino. Así que jugar con esas decisiones no es ni sabio ni inteligente. La segunda lección, la segunda verdad que encontré es que Dios nos da la oportunidad para regresar a Él. David, aunque después de haber tomado malas decisiones, encontró en Dios la fortaleza de levantarse, de buscar dirección
y recuperar lo que había perdido. Dios sí da segundas oportunidades. Pero ten cuidado de que la decisión que tomes no sea la última. Pero sí, Dios da segundas oportunidades. La tercera verdad es que no podemos jugar con la gracia de Dios. Y más si eres cristiano o si conoces de la Escritura. No puedes jugar con la gracia de Dios. La paciencia de Dios, o que Dios tenga paciencia, no significa que Él apruebe nuestras malas decisiones y que va a estar ahí viéndote y diciendo, sí, hijo, ya caíste de nuevo, te resbalaste. Y vaya a estar ahí como cuando nosotros hacemos con los hijos pequeños de, levántate nomás. No, eso es jugar con la paciencia y la gracia de Dios. No juegues con la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo no es un tema de jugar. Y Cristo no murió para que tú tengas una vida pues, como la que solemos tener, fuera de la voluntad de Dios. Para eso no murió Cristo. O para que tu modo de pensar, tu forma de hablar, sea igual que la del mundo. Para eso no murió Cristo. Que Dios tenga paciencia no significa que Él apruebe nuestras malas decisiones. Saúl pensó que podía desobedecer y luego recibir la respuesta de Dios, pero lo que encontró fue el silencio de Dios. Y después la confirmación de su final. 4 aplicaciones prácticas para nuestra vida. Antes de tomar cualquier decisión, busca a Dios en oración y consulta su palabra. No juegues con esto porque estás jugando con algo importante, no solo con tu vida, sino con los que te rodean y sí son afectados. Entonces, que antes de tomar cualquier decisión y que creas que estás en una decisión desesperada, consulta a Dios. Otra acción práctica, no uses la gracia de Dios como excusa para justificar tu pecado y decir, sí, yo cometí pecados o errores, pero el Señor me liberó. Eso es un mal testimonio de quién es Dios. No uses la gracia de Dios como excusa. Y más si es para justificar tu pecado. Tercero, si te has alejado de Dios, regresa hoy mismo mientras aún hay oportunidad. Mientras podamos hacerlo, regresa a Dios. No mañana, porque quién sabe, no más tardecito, sino cuando tengas oportunidad. Y hoy es una buena oportunidad. Y la cuarta, rodéate de personas que te animen a buscar a Dios y no a aquellos que te alimentan tus deseos. Que digan, sí, vamos a tomar esta decisión. ¿Qué puede pasar? Rodéate de personas que te digan, mira, esto está mal. Hagámoslo así, conforme a la voluntad de Dios. Rodéate de estas personas y aléjate de aquellas personas que alimentan tus deseos. No son buenas personas, no son siervos de Dios, no son, son enemigos del Señor. Y lo que vas a hacer es, por agradar a estos enemigos de Dios, vas a empezar a construir una vida alrededor de estas personas, lo cual te llevará a problemas mucho más grandes. ¿Y cómo sabes que Dios te va a liberar de eso? ¿Cómo lo sabes? Así que no juegues con la gracia de Dios. Mis hermanos, no sigas jalando la cuerda pensando que Dios siempre va a sacarte de los problemas que nosotros mismos nos hemos metido. Hoy es un buen día para confiar plenamente en Él, obedecer su voluntad y recordar que las mejores decisiones siempre son aquellas que van de la mano de Dios y son aquellas decisiones que se toman de rodillas. Esas son las mejores decisiones. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra que nos muestra que en medio de la incertidumbre, la crisis, tú sigues siendo nuestra roca y fortaleza. Hoy reconocemos que al igual que Saúl, muchas veces nos desesperamos cuando no vemos respuesta inmediata y buscamos solución fuera de tu voluntad. Pero también vemos en David un ejemplo de confianza y dependencia total
en ti. Son dos historias con finales distintos. Señor, enséñanos a buscar con humildad y perseverar en tu palabra, a esperar en tu tiempo y fortalecer nuestra fe en tu fidelidad. Ayúdanos a no tomar decisiones impulsadas por el miedo, sino descansar en la soberanía de Dios. Si tú, Señor, dijiste que guardas a los pájaros, ¿cómo no vas a guardarnos a nosotros? Si dijiste que ibas a estar con nosotros, ¿cómo no lo vas a estar en momentos de angustia? Ayúdanos, Señor, a enfrentar las batallas. Danos la valentía, la dependencia, la certeza, la paz. Recordando nuestra vida y las decisiones que hemos tomado, Señor. Ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos a pedirte ayuda y a confiar en tu dirección. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser lo que hemos sido y empezar a ser tus hijos y ir en pos de ti. Dificultades, miedos, angustias son parte de la vida. Peor es tenerte a ti como enemigo. Por eso, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se llama Liam Kenai. ¿Qué es Kenai? Pavón. Bueno, le damos la bienvenida a Liam. Y pues oramos por sus padres y su hermana mayor para que lo puedan guiar en todo este proceso de vida. Y oremos por ellos para que tengan la sabiduría de enseñarle en la palabra, que es la mejor decisión que uno como padre puede tener. Si quieren, pónganse de pies. Vamos a orar por ellos como iglesia. Padre Santo, te damos gracias por la nueva vida que podemos, Señor, reconocer y presentar en tu congregación, en tu iglesia. Oramos por Marcela, por Eduardo, por la hermana mayor, Señor, que va a tener una responsabilidad, Señor, en su hermanito. Oramos por por sus corazones, Señor, por sus mentes. Ayúdales a ser cada vez más dependientes de ti, no basar sus decisiones en la desesperación y en el miedo. Señor, también a nosotros como iglesia, ayúdanos a educarlos, a levantarlos, a aconsejarlos, a transmitir, Señor, lo que tú nos diste, que es tu escritura. Padre Santo, te damos gracias por esta vida. En tus manos ponemos sus vidas, Señor, entendiendo que es su decisión el seguirte a ti, pero confiando, Señor, que tú eres un Dios tan poderoso que puede cambiar un corazón de roca en uno de carne. Y en eso confiamos, Padre. Confiamos en quién eres tú, un Dios bueno, fiel y amoroso. Y lo podemos ver en esta familia. Gracias, Padre. Te lo encomendamos a ti, el Dios sobre todo Dios, y el Señor sobre todo Señor. Amén.